Dios los bendiga, queridos hermanos. Qué privilegio nuevamente estar con ustedes para el estudio de la palabra de Dios en esta hora. Hoy quiero invitarles a inclinar su rostro primeramente y darle gracias a Dios por su bendita palabra. Señor amado, muchas gracias te damos en esta noche por darnos la oportunidad de tener este libro santo en nuestras manos nuevamente y poder meditarla, sacar de ella una perla especial para nuestra vida, esperando, Señor, que esta palabra pueda quedar en la mente y en los corazones de nuestros amados hermanos que hoy nos están viendo y nos están escuchando una vez más allá en sus hogares. Rogamos que la iluminación del Espíritu Santo pueda ser con cada uno de nosotros, para que siempre que estudiemos tu palabra pueda ser de provecho espiritual para la vida de cada uno. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Vamos a estudiar en esta hora 3 versículos de las Sagradas Escrituras, ahí en el último capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 22, los versículos 7, 12 y 20. Así que abra su Biblia ahí, hermano, y vamos a leer estos hermosos versículos de la palabra de Dios. El versículo 7 de Apocalipsis 22 dice: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pasemos al número 12. Dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos al versículo número 20, el cual dice: El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amados hermanos, una de las cosas que encontramos en el versículo 7 y el versículo 12 es que comienza diciendo con signos de admiración: He aquí vengo pronto. Pero ¿quién será el que viene pronto? Es nada menos que nuestro gran Salvador Jesucristo. Él está a las puertas, y por esa razón el apóstol San Juan, cuando Dios le da la inspiración por el Espíritu Santo para escribir Apocalipsis, en las últimas páginas de este libro y de la Biblia a la vez, se hallan las últimas palabras del Salvador y Señor Jesucristo a sus siervos y a su iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para exhortarnos a velar, para exhortarnos a trabajar, y también para dejarnos la esperanza de la venida inminente del Señor. Y realmente la venida del Señor es inminente. Por eso dice claramente la palabra aquí: he aquí vengo pronto. Y en el versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto. El Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Realmente esta es una esperanza bienaventurada, la cual el apóstol San Pablo, cuando escribe a Tito, allá en el capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero Juan, de nuevo allá en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, nos habla de una esperanza purificadora. Y nos dice, hermanos: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que es hijo de Dios, se purifica a sí mismo, porque espera al Señor. Y mi querido hermano, hoy es la hora, y aquí en este mundo es el tiempo en que usted y yo honremos al Señor, llevando vidas de santidad,
y vidas de obediencia a la bendita palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, he aquí, vengo pronto. Y lo primero que podemos ver en este versículo, querido hermano, es una palabra de estímulo con relación a la venida del Señor para la iglesia y para los siervos de Dios. Y es esa palabra que dice ahí el versículo número 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado. Es una palabra de estímulo, la cual significa 3 veces dichoso o 3 veces bendecido. Es una palabra muy interesante que el Señor Jesucristo nos deja aquí en este hermoso versículo. 3 veces dichoso. Y realmente, hermanos, es porque la venida del Señor es una esperanza bienaventurada. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los romanos allá en el capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza. Es una esperanza bienaventurada, hermanos. Usted no se avergüenza de predicar el mensaje del Evangelio. Usted no se avergüenza de decirle al mundo entero que Cristo pronto viene por su iglesia y que ellos deben de prepararse y de arrepentirse de sus pecados porque Él está a la puerta. El texto dice, ahí es un texto muy especial, hermanos, para la vida práctica del cristiano, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo, hermanos, nos guía. El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos estimula a vivir esperando al Señor. Ojalá que cada uno de ustedes estén preparados y estén siempre alertas, porque el Señor viene. He aquí, vengo pronto, y es bienaventurado aquel hombre que espera al Señor. En segundo lugar, hermanos, pasemos a ver una segunda palabra en el texto. Y dice ahí la palabra, bienaventurados los que lavan sus ropas. Perdón, estoy leyendo el versículo 14, es el versículo 7. Volvamos al versículo 7, hermanos. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Quién es bienaventurado? Es el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta segunda cosa que quiero que veamos es el aspecto de guardar las palabras de la profecía de este libro. Y el guardar ahí, querido hermano, significa guardar en el corazón, aplicar en la vida esta palabra divina. Pero ¿cuál será este libro? Lo primero que podemos decir acá es, hermanos, que se refiere al libro de Apocalipsis, especialmente los capítulos 3 y 4 de Apocalipsis, que tienen el mensaje a las 7 iglesias, donde el Señor Jesucristo exhorta a sus iglesias, donde el Señor Jesucristo les dice que Él conoce la obra de cada una de ellas, les exhorta a que sean fieles, que se aparten de los falsos maestros. Y eran, hermanos, las iglesias en los primeros siglos, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Pero en especial le dice a la iglesia de Filadelfia, ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 12, le dice el Señor así, como un consejo, como una exhortación: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuevamente aparece aquí esta palabra, he aquí vengo pronto. Y los cristianos de la iglesia verdadera debemos de guardar lo que tenemos, hermanos, la palabra de Dios. Debemos de seguir sirviéndole al Señor para que ninguno tome nuestra corona. La corona aquí se refiere, mis queridos hermanos, a la recompensa que el Señor dará a su pueblo cuando Él venga por la labor hecha en su santo ministerio. Por ejemplo, en el versículo 12, el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
El Señor recompensará la obra de cada uno según sea su obra en aquel día cuando Él venga por su iglesia. Por eso, volviendo nuevamente al versículo número 7 de Apocalipsis 22, dice: aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dijimos que se refiere especialmente al libro de Apocalipsis, pero también no podemos descartar toda la Sagrada Escritura. Se refiere también a todos los libros de la Biblia, a toda la Biblia completa, hermanos. Los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Toda la Biblia, querido hermano, nos exhorta a guardar la bendita palabra en nuestros corazones. Toda la Biblia nos exhorta a poner nuestros ojos, hermanos, atentamente a la palabra profética que está en este santo libro, y nos exhorta a velar y no a dormir. Le dejó el Señor un mensaje a la iglesia de Filadelfia de nuevo en Apocalipsis 3:10. Le invito a buscar ahí en su Biblia Apocalipsis 3:10, y le dijo el Señor así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Era una iglesia fiel que había guardado la palabra de Dios en sus corazones, que a través de la palabra aprendieron a tener paciencia. Es la palabra que nos da la paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor, como dice Santiago. Hay que esperar al Señor con paciencia hasta que Él venga. Y luego sigue diciendo: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor nos va a guardar de ese gran cataclismo que viene todavía en los días futuros, lo que la Biblia le llama la gran tribulación. El Señor viene pronto y nos llevará y nos guardará de ese peligro, de esa gran tribulación. Gloria al Señor por eso. Y debemos de estar preparados, porque concluye en el versículo 20, hermanos, de Apocalipsis 22, el pasaje que estamos viendo. Ahí concluye el apóstol San Juan este relato con algo muy especial. Y dice: el que da testimonio de estas cosas dice. ¿Y quién es el que dice esto? Es Jesucristo. Ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre de Dios? La respuesta fue así: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Él estaba preparado como para que en ese momento, en ese día, en sus tiempos, el Señor hubiera venido. Estaba preparado. Ahora le toca a usted y me toca a mí estar listos, estar preparados. Y si el Señor viene, podríamos decir lo mismo que le dijo Juan a Jesús: sí, ven, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Ojalá, hermano, que usted, mientras viva, esté viviendo esa palabra muy estimulante, como lo es la bienaventuranza. Pero también, ojalá que usted esté guardando las palabras de la profecía de este libro y esperando al Señor Jesucristo, porque pronto viene por su iglesia. Que el Señor nos bendiga.